en gerontología surgió porque no recibían personas que no eran médicos en Alma. Y a nosotros se nos ocurrió montar un Alma, esto es exactamente igual que Alma, tomando las cosas buenas, cosas malas. Ustedes participaron en las entrevistas un poco etílicas, pero participaron para montar esto que es, y les voy a contar un poco cómo fue el sistema de formación con el mismo sentido. Eran docentes que trabajaban en universidades de Latinoamérica y que enseñaban fundamentalmente gerontología, y lo más importante era que no fueran médicos. ¿Por qué estaba yo ahí? Porque yo hacía más o menos como el puente entre los médicos de Alma y la formación de docentes de diferentes áreas de salud, de área de administración, de gerontología de América Latina, y eso es un poco lo que les voy a contar. En ese sentido, entonces pretendimos que se capacitar en las bases conceptuales y en el análisis de diversos tópicos, de manera que permitieran la difusión a través de la actividad docente de elementos de gerontología. Y este fue un poco la base conceptual que nos llevó a trabajar los diferentes contenidos, elementos de los cursos, donde es importantísimo hablar de la pedagogía de esos elementos, pero también de la didáctica, que hace referencia a cómo explico, qué metodologías empleo, con qué recursos, cómo se evaluó si se cumplió o no, más allá de lo que se venía planteando, de lo que ustedes oyeron anteriormente, de las competencias, los contenidos y la secuencia, que es muy importante para diferenciar esas dos áreas de lo que es pedagogía y de lo que es didáctica. Con ese sentido, entonces, se hizo el primer curso de formación de docentes de gerontología, exactamente con la misma metodología de Alma. Se hacían las aplicaciones, se hacían el análisis de hojas de vida. En ese momento lo hicimos en Manizales, en el 2009, apoyados por la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, por el Hospital Geriátrico, por la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, la Organización Panamericana, y soportados por la Universidad de Caldas. En ese momento, entonces, tuvimos 60 docentes estudiantes de 12 países, y en ese momento trabajamos con la Universidad de Montreal, la de McGill, trabajamos con CEPSIGER, el Centro de Psicología, con la Universidad de Minnesota, la Universidad de Puerto Rico y profesores de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cuáles eran los objetivos de ese primer curso? En ese planteábamos que necesitábamos definir claramente unas precisiones epistemológicas para poder ubicar la gerontología dentro de los elementos de teorías, modelos, paradigma, y cómo estaba inmersa la gerontología, a qué hacía referencia cuando se hablaba de gerontología como disciplina, como ciencia, que tenían diferentes términos. Pero además, para ese primer curso también para nosotros fue muy importante hablar de las teorías psicológicas y las teorías sociales. Un poco esto fue lo que se trabajó, y es lo que dio como la base conceptual para los profesores en los siguientes cursos que se hizo, porque recuerden que en Alma se hacen los 3 cursos continuos y luego se gradúan, igualito se copió para. Entonces, sobre el concepto de qué es teoría y disciplina, por qué era importante la evaluación de esas teorías y disciplinas, cómo había sido el desarrollo de la gerontología y cuál era el futuro que se tenía. A raíz de esto, entonces, se hizo todo un trabajo donde se clasificaron se clasificaron de teorías sociales de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, y se hizo un discurso y todo un análisis de todas las teorías sociales del envejecimiento, para que los profesores, más allá de hablar y de presentar en la formación de los estudiantes experiencias empíricas, de características de mi propia experiencia o de la experiencia
en otros se lograra tener toda una base conceptual, que se hablara el mismo idioma en las diferentes escuelas de Latinoamérica. Lo mismo en ese momento con las teorías psicológicas del envejecimiento, donde como se hablaba entonces de curso de vida, bienestar mental, SOC, el concepto de autodeterminación, todas las teorías neuropsicológicas y las teorías cognitivas, y la idea fue trabajar hacia que todos estos 60 estudiantes entendieran, comprendieran y pudieran difundir posteriormente ese mismo lenguaje en cuanto a teorías sociales y teorías psicológicas del envejecimiento. Y esto es un poco la conclusión que se tuvo, las conclusiones que se dieron de esto, que en cuanto a teorías del envejecimiento se tienen muchos datos y se tienen teorías de envejecimiento múltiples. De hecho, las teorías biológicas, estamos pasando entre 15 y 18 teorías biológicas, pero que el problema no es propiamente el desarrollo de las teorías, sino la ausencia de explicaciones teóricas. Y en ese sentido la gerontología no es una ciencia. La gerontología es una disciplina descriptiva más que explicativa. Hay una gran cantidad de generalizaciones empíricas, porque es importante saber cuáles son las dificultades y cuáles son las faltas para poder construir, y que no se integran en modelos teóricos. Y en ese sentido, entonces, la conclusión de ese primer curso era superar los monólogos empíricos y avanzar hacia los diálogos teóricos, dejar de acumular generalizaciones empíricas, la experiencia tan linda con los viejitos del hogar de ancianos, la canita dorada. Eso, señores, definitivamente hay que superarlo, y creo que paulatinamente, y la demostración es este tipo de congresos, que permita desarrollar explicaciones y conocimientos integrados, y eso solo se logra a través de la investigación. Como resultado de este primer curso, entonces, tuvimos esta revisión de la profesora Carmen Lucía del dato a la teoría, que está disponible en la web, en la revista de Hacia Promoción de la Salud, que es un poco todo el resumen que se hizo de ese primer encuentro. Con el éxito que se alcanzó en ese primer encuentro, programamos un segundo encuentro de formación de docentes. Lo seguimos haciendo en el eje cafetero, créanme que más por costos que otra cosa. Y hablábamos en ese momento sobre un concepto de interdisciplinariedad en gerontología, y este era el objetivo que se planteaba. Era capacitar en las bases conceptuales, epistemológicas y metodológicas, tanto de la interdisciplinariedad como el concepto de interprofesionalidad en docencia, prestación de servicios e investigación en gerontología, para que a través de la actividad docente usted enseñara claramente qué era la interdisciplinariedad y la interprofesionalidad. En ese momento, para ese segundo curso, trabajamos con 50 docentes estudiantes de 12 países. En ese momento tuvimos el apoyo de profesores de la Universidad de Sherbrooke, del Instituto Universitario de Geriatría, de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad Javeriana, de EAFIT y de la Universidad de Caldas. En ese sentido, entonces, se llegó a conceptos muy claros sobre qué era interdisciplinariedad, como la integración de conceptos, directrices, de terminología, metodología y procedimientos de la formación de varias disciplinas que se transforman a sí mismas cuando se reúnen para construir nuevos conceptos y metodologías y terminologías, ese como el concepto real de cuando hablábamos de interdisciplinariedad. Y colaboración interprofesional, otro elemento que se confundía muchas veces cuando se hablaba de formación de personas. La colaboración interprofesional era un proceso el cual diferentes profesionales y grupos de trabajo se unen para realizar tareas que impactan al individuo, a las familias y a las comunidades. En ese sentido, es clave insistir que la interdisciplinariedad, al ser un asunto de disciplinas, compete a la investigación y a los postulados epistemológicos.
mientras que la interprofesionalidad es un asunto de ocupaciones, de habilidades y que compete fundamentalmente a las prácticas y a las intervenciones. O sea, definir claramente una cosa de interdisciplinariedad, de interprofesionalidad al momento de trabajar en gerontología. De esto entonces surgió una publicación de colaboración interdisciplinaria. Salió también un capítulo de un libro en México que también está disponible en la web, de transdisciplinariedad en gerontología, todos los referentes epistemológicos y una propuesta educativa. Y salió una editorial sobre qué fue lo que hicimos, que salió publicada en la revista de la Asociación Colombiana de Geriatría. Estamos hablando entonces ya del 2011 y nos vamos al 2013 para hacer la tercera corte el tercer curso de formación de docentes, que volvimos otra vez a Manizales, aquí en este sitio, que es el recinto del pensamiento construido por la Federación Nacional de Cafeteros. En ese momento entonces trabajamos, ya nos tocó reducir porque empezó a acabarse el dinero, trabajamos con la Universidad Estatal de Campinas de Brasil, seguimos con Universidad Nacional de Colombia, con Universidad de Caldas y con CEPSIGER, el Centro de Psicología Gerontológica. Trabajamos con 60 docentes estudiantes y aumentamos el número de participantes a 15 países. En este momento se trabajó todos los conceptos veníamos de hablar de la interdisciplinariedad y las teorías que soportaban esa interdisciplinariedad para hablar de ciclo de vida, curso de vida, trayectoria de vida y lifespan, qué eran, cómo se debía formar en ellas, qué características tenía y qué implicaciones en la formación de recurso humano en gerontología se debía, esos marcadores y cómo se debía trazar. Entonces, en ese sentido, eran modelos y lo que se insistía para ese momento es: hagamos claras las traducciones y significados. Uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica es que no hacemos consensos para hablar con las mismas palabras en toda Latinoamérica, de hablar de las mismas situaciones, y creo que esa es una cosa que está pendiente por trabajar un poco respecto a no hacer la traducción completa al español de muchas palabras. Uno hablan de ajeísmo, otros de edadismo, otros de senilismo, y finalmente creo que debemos tener un poco de homogeneidad al hablar de las mismas cosas, y en ese sentido ponerle nombres y apellidos a esto. En ese sentido, no me voy a detener, voy terminando, para mostrar entonces que para nosotros la trayectoria de vida era importante, y dentro de los modelos que se tenían de curso de vida, con todas las implicaciones de epidemiología de curso de vida, para nosotros era muy importante dividirla en esa temprana infancia, donde era importante la nutrición y el estado socioeconómico, trabajar los factores de edad media como el nivel educativo obtenido y la ocupación, y los factores en la vida tardía que iban a proyectar más adelante el estado de salud al envejecer, cómo estaban esas condiciones y cómo se deterioraban en funcionamiento para desarrollar un proceso de limitación de actividades y discapacidad. Esto sirvió un poco entonces para trabajar muchas de los elementos de factores tempranos, factores de la vida media y factores al envejecer, que están relacionados con curso de vida y que tienen que ver con condiciones de salud al envejecer y cómo se desarrolla la limitación funcional y discapacidad, y cómo, especialmente para Latinoamérica, la importancia de tener en cuenta el medio ambiente y el espacio de vida como un factor fundamental que permea esas condiciones de salud y las hace más complicadas, menos complicadas en la población latinoamericana. Por eso, esta construcción grupal
donde se hablaba de trayectorias de vida como un transcurrir no lineal, que nos hablaban esta mañana de esto, del nacer al morir marcada por contextos, entornos, oportunidades, expectativas, acontecimientos que caracteriza diferencialmente vidas individuales y que tiene diversos significados que pueden ser satisfactorios o no. Posteriormente, 2 años después, hicimos la propuesta del cuarto curso, pero dadas todas las condiciones y dificultades que se han tenido en Colombia, entonces tenemos problemas, esperamos desarrollarlo hoy estamos 2018, desarrollarlo el próximo año, donde lo que queremos trabajar es sexo, género, sexualidad y vejez, donde los objetivos problema, y dada toda la gran dificultad que se tiene en este momento respecto a ese concepto de género y sexo, entonces trabajar teorías de género y teorías feministas, las diferencias entre envejecer femenino y masculino, el concepto de feminización del envejecimiento, si se perciben de la misma manera hombres y mujeres, donde para nosotros son muy importantes las diferencias por género, y lo vieron en muchas de las conferencias durante este congreso, donde la inequidad de género es una cosa muy importante y que impacta seriamente las condiciones de las personas. Diferencia estilos de vida, conductas y comportamientos, cómo se deben diseñar políticas con diferencia de género, esa es una cosa interesante. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos de la gerontología? Es diferente la sexualidad en la vejez en hombres y mujeres, y sobre el concepto de si existe o no existe, entrar en toda una discusión de identidad sexual. Tenemos los profesores de Barcelona, Ricardo Yakub de Argentina, que es el tipo que más sabe de erotismo y vejez. Entonces estamos un poco trabajando en esto, a ver si lo logramos el próximo año, hacer este cuarto curso que, como ven ustedes en la foto que mostraron, exacto, créanme, es una copia, una vil copia de lo que hicieron en Alma, pero que nos ha permitido homogeneizar de lo que hablamos y de lo que se enseña en gerontología en América Latina. Muchas gracias. Un aplauso para Fercho.